gusto saludarlas en este día lunes. Lunes a todos y a todas, muy buen inicio de semana, con el pie derecho y sobre todo con un ambiente de próximo regreso a clases, de actividades que debemos hacer previas precisamente a este regreso a clases con un ánimo y muy buena actitud. Es la bienvenida que les damos en Mundo Mujer, en donde la etiqueta, la imagen y el protocolo se hacen presentes. Y quiero agradecer tanto a Toño como a David, quienes son nuestros operadores, también a nuestro asistente de producción, Abraham Mendoza, a Jessy ya por ahí en las vías telefónicas y desde luego a nuestra superproductora Donají Castro. Gracias por apoyarnos, gracias por hacernos fuerte y efectivamente estar en toda la parte, pues ahora sí, de logística y sobre todo con esa buena vibra. Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Y vamos iniciando el tema de hoy con el regreso a clases y los buenos modales. Esto está muy relacionado precisamente con la etapa que estaremos ya pues iniciando y sobre todo nos va a encantar tener por ahí algún comentario en nuestros teléfonos en cabina 3122 1190 y 3647 1883. ¿Qué significa el regreso a clases? Significa toda una preparación tanto de profesores, de alumnos y de papás. Y desde luego de toda la comunidad, porque hay un incremento nuevamente del tráfico, pero a decir verdad, siento que en este regreso a clases o en este verano nunca se notó que estábamos de vacaciones porque el tráfico nunca minoró. Y así que pues entonces toda la comunidad, todas las áreas, sobre todo en aspectos viales, en aspectos de requerimientos propiamente de la ciudad, pues vuelven a tomar su curso de una forma pues ahora sí que ya de lleno en el retomar las actividades. Y a mí me gustaría precisamente el resaltar la parte del regreso a clases con el profesor, con el maestro, llámese en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato o incluso en la parte ya profesional. El maestro es un guía. El maestro es un modelo a seguir. El maestro es aquella persona que nosotros tenemos como una imagen aspiracional de ejemplo de conducción y de congruencia. ¿Y cuáles serían algunos de los puntos o de los tips que me gustaría compartir que retomemos? En mi caso tengo ya 25 años en la cátedra y pues han pasado muchas generaciones, han pasado etapas, pero hay una parte que es la constante y que es precisamente esa forma de conducirnos quienes estamos al frente de un aula, al frente de alumnos. Y lo primero que tendríamos que tomar es en cuenta la actitud, la buena actitud. Si me tocan clases a las 9 de la mañana, si me tocan a las 7 de la mañana o si me tocan a las 8 de la noche, es manejar una buena actitud al momento en que estoy cruzando el salón. Ya dejo atrás problemas, situaciones, etcétera, y me concentro precisamente en mi función, que es la de transmitir el conocimiento. Y transmitir el conocimiento es llegar con sonrisa, llegar con disciplina y también llegar con nuevas formas y mayor creatividad para impartir mi materia. Lourdes, tengo 10 años dando la misma materia y la doy en 3, 4 o 5 grupos. Cada grupo es diferente y cada grupo merece nuestra atención y merece el establecer técnicas creativas. Estamos de acuerdo en que ya no es igual el profesor de hace 10 años o 15 años, ni los alumnos con respecto al día de hoy. Hay mayores variables, hay un sinfín de aspectos que tengo que controlar dentro del aula. ¿Para qué? Para que mi clase resulte atractiva, resulte llena de contenido y sobre todo que capte la atención de alumnos cada vez más dispersos por los distractores que propiamente tienen. Entonces aquí estamos hablando de no solamente el decir, bueno, lo voy a dar como lo he dado toda la vida, sino a ver, si tengo una presentación PowerPoint, ¿qué le voy a agregar para hacerla más atractiva? Si voy a utilizar el pintarrón o pizarrón
tradicional, cuáles van a ser los ejemplos que voy a manejar. Si voy a manejar una dinámica o dinámicas para integrar al grupo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos que cada día que ustedes ingresan a esa aula sea memorable para todos sus alumnos. Y de ahí se desprende otra parte importante, que es la disciplina y que es el liderazgo dentro del aula. A mí me encanta este tema porque tiene la posibilidad tú como profesor de tener a esos 15, 20, 10, 5 alumnos, si es una hora, si es hora y media, si son 2 horas, listos como esponjas para adquirir el conocimiento que tú quieres precisamente transmitir. Es un binomio que no debemos de menospreciar o hacer menos, sino que realmente con disciplina y con ese liderazgo que tú vas a marcar desde el primer día de clases, en cómo va a ser el estilo de tu clase, en cuáles van a ser las reglas del juego. Hablo las reglas del juego no en una forma autoritaria, pero sí en una forma muy asertiva de marcar precisamente las horas de llegada, el manejo propiamente que vas a tener del grupo y sobre todo cuáles van a ser los lineamientos mínimos en los cuales tu clase no se vaya a convertir en una clase barco, en una clase tan autoritaria que los alumnos ingresen con miedo, porque los extremos son malos. Tienes que generar un balance en el que el alumno vea el ánimo de llegar. ¿Por qué? Porque tiene un profesor abierto, pero con disciplina, un maestro que llega con buena actitud y no con amargura. Y es entonces donde entramos en otro tema muy importante, que es precisamente el promover la tolerancia, la paciencia, el buen trato, el respetar al alumno por la dignidad como persona que tiene, al igual que si es una dama o un caballero, empezar a trabajar fuertemente no es educación que atribuimos que venga de casa, sino simplemente el estar ya integrando en esas horas que tú vas a compartir con tus alumnos el manejo del trato entre compañeros, el manejo del trato entre las jovencitas y los jovencitos, el buscar ese respeto hacia ellos, pero de una forma puntual y permanente. Porque hoy en día, con tal de generar esa dinámica, pues adolecemos de las mínimas reglas de etiqueta y de convivencia que pueden ser: ¿me permite pasar, profesor, después de que yo haya ya iniciado mi clase? Profesor, ¿puedo salir al tocador? Profesor, ¿me permite, por favor, preguntarle, o levanto la mano y no interrumpo? O simplemente el que tú como profesor puedas, en este caso, ceder la palabra a cada uno para que haya una participación equitativa. Eso es muy importante para lograr esa armonía dentro del grupo. Y de ahí pasaríamos a un aspecto muy importante que va en función de la imagen. ¿Cuál es la imagen que quiero proyectar con mis alumnos? Esa imagen, desde mi corte de cabello, en el caso de los profesores caballeros hombres, en el trato y la presencia que yo voy a ubicar en mi arreglo personal como dama, qué tipo de corte de cabello, qué peinado, qué color de tinte voy a, en este caso, utilizar, que vaya ad hoc con mi edad, ad hoc con la asignatura que imparto, la universidad, la escuela o el colegio al que asisto, y sobre todo, muy importante, la congruencia. No es así soy y que me quieran, es lo que quiero proyectar para poder ejercer el liderazgo. ¿Qué colores son convenientes? ¿Qué tipo de blusas, pantalones, faldas, sacos y zapatos es conveniente por el tiempo que voy a estar frente al grupo? Y sobre todo que tenemos un radio de cuidado de 360 grados. Con esto y más vamos a continuar después de la pausa. Recomendación editorial con Lourdes Rosales.
Pues me encanta recomendar libros porque los libros te abren a la imaginación, te generan cultura, nivel de plática, te mejoran la ortografía, te ayudan también a poder generar mejor redacción en tus trabajos, si eres estudiante o bien si estás laborando en un ambiente profesional, mejora sustancialmente precisamente todos esos requerimientos que día a día estás tú complementando en esa actividad. Y el día de hoy quiero recomendarles un libro muy ad hoc con el tema, que son Hábitos de Estudios, de la maestra Lisbeth Quintero Márquez. Se lo repito, Hábitos de Estudio es una guía práctica de aprendizaje. Y miren, cuando tuve oportunidad de leerlo, me encantó porque como papás, ¿quién nos enseña a ayudar a nuestros hijos a tener hábitos de estudio? Realmente nadie. Ojalá que hayas sido buen estudiante porque tienes ya tu librito y te puede más o menos funcionar, que yo hacía un resumen, que vamos a hacer un cuadro sinóptico, que un mapa conceptual. Aquí la maestra Lisbeth Quintero nos ayuda primero a cómo debes de generar esa motivación para el aprendizaje, que tienes que generar un ambiente en casa o en la escuela para que el alumno realmente entre en esa concentración. ¿Cómo administrar nuestro tiempo? Resulta que no hay tiempo para hacer tareas y vamos al día siguiente. Entonces aquí nos dicen, usted no tiene pretexto para no entregar la tarea. Importancia de concentrarnos. Cada día nos cuesta más trabajo, además de desarrollar la memoria comprensiva. ¿Para qué? Para estudiar realmente, para aprender, y la importancia de los apuntes de clase. Usted tiene que estar dando por ahí una revisadita de vez en cuando a cada uno de sus hijos, a ver cómo llevan esos apuntes y esas libretas, y desde luego cómo estudiar para los exámenes, además de aprender a redactar. Todo eso en un mismo volumen que realmente se los recomiendo. Es una fácil lectura. Podemos realmente avanzar en estos temas, ayudar mejor a nuestros hijos con esta recomendación para aprender mejor a través de los hábitos de estudio de Lisbeth Quintero. Mi recomendación de esta semana. Y por aquí seguíamos precisamente con estos buenos modales por parte de los maestros, y yo les mencionaba antes de ir al corte la importancia de esa presencia en el automaquillaje diario, esa presencia en el cuidado de nuestras uñas, en el cuidado de que sean unas uñas sumamente arregladas, no protagónicas, los accesorios en el caso de las damas que realmente sean, que no distraigan la atención de nuestros alumnos. El buscar un maquillaje discreto, ¿por qué? Porque a veces vamos un tanto desfasadas, pareciera que vamos, no sé, a un cóctel en vez de ir a impartir una materia. El largo de la falda que no rebase los 5 centímetros. Estoy de acuerdo en que está de moda y a lo mejor eres una maestra joven y pues por ende no se justifica que vayas a llevar por ahí un short, incluso una bermuda. Tenemos que hablar de realmente una ropa digna para lo que representas, que es el maestro y el transmisor y el especialista en esa materia. Que también es importante el resaltar unos buenos lentes. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que tú te observes bien, agradable a la presencia, si son lentes bifocales o si son lentes que pues te sirvan para todo lo que viene siendo tanto vista a larga distancia como corta, eso te favorece precisamente en la actitud hacia tus alumnos. ¿Qué más recomendaría? El uso impecable precisamente de lo que viene siendo tus zapatos en maestras y maestros. Un buen calzado, boleado, con buen mantenimiento, nos habla de la pulcritud de la persona y nos genera un modelo a seguir. Recuerden, yo les decía que son 360 grados. Los alumnos en 3 segundos tienen ya una imagen del día nuestra. No debes o no es necesario que tengas un guardarropa opulento, caro, de marca, sino un vestuario clásico que te permita la versatilidad con piezas que tú puedas usar
en diferentes momentos con otras combinaciones. De repente tenemos ya cosas demasiado estructuradas que pareces a veces como con cierto uniforme. Y habrá también colegios o universidades que manejan el uniforme, que es viable. ¿Por qué? Porque eso nos permite, primero, cuidar nuestro guardarropa. Segundo, nos genera una cultura y una institucionalidad y evitamos, por ejemplo, las transparencias, evitamos los escotes, evitamos mostrar demasiada piel con blusas desmangadas o atuendos demasiado cortos que no van ni para la edad ni para la situación en términos educativos. Entonces aquí es importante ese vestuario y ese guardarropa que incluso yo les recomiendo que puedes tener tus piezas bases y de ahí ponerle un poquito de color para que esto no sea tan protagónico ni tan llamativo al momento en este caso que asistes a tus diferentes materias. Y pasando de lo que sería esa imagen, en el caso de los caballeros, yo les pediría que si portan corbata en buen estado, envíenlas a la tintorería para que estén excelentes, muy pulcras. La imagen de un caballero se refleja en los puños de las camisas, en los calcetines, que estén en buenas condiciones los calcetines y sobre todo en buscar que si porto barba esté perfectamente recortada, si traigo un tipo o corte de cabello, siempre en un buen mantenimiento y evitar a toda costa que nos brille el rostro, principalmente en caballeros, porque genera un poquito la de desaseo o nos genera así como poca pulcritud. Entonces aquí yo les recomiendo incluso lociones astringentes precisamente para siempre vernos muy joviales y muy atentos. Y pasando de la imagen personal, que es importante, otro de los puntos es la exigencia de los trabajos. La exigencia en función de que de la calidad del contenido y de la calidad en la presentación. Resulta que ahora el copio y pego es de lo más común y no Todo damos el que ha realmente sufrido la puede posibilidad comprender. a los alumnos de desarrollar la parte del análisis. Entonces, un tip que les comparto es: vámonos volviendo más exigente con todos los trabajos que se van a entregar. Llega Si vuelta es a en tu vida, impresión, platícame. cuidando el Situación tipo de de violencia, letra, el acude a los puntaje, la ortografía, el estilo, porque es un protocolo y es una etiqueta. La portada, el nombre completo, el nombre de la materia, el compaginado, que En el quiere decir teléfono página de 1, página los 2, página bomberos. 3, Al página 4. programa, Eso ser como un poco más profesores nos va a en ayudar Columbus. a ¿qué hace cuando transmitirle le da al una alumno hipo? el Me orden. escuchaba a las mamás, Nos decía, va a yo no ayudar quiero al que llega alumno vuelta a tu a vida, que no haga el trabajo para copio-pego con y lo ella mando a es imprimir y extra con junto a portada sin portada no pasa nada. esta Esto nos va a permitir y- al inicio, ¿verdad? los alumnos van a, profesor, Bien. pero ¿por qué Ya. tanta exigencia? Es que los Nación. otros maestros, ustedes marquen la línea y esto les va a ayudar a los alumnos a generar también estructura para cuando hagan su currículum vitae, para cuando vayan a pedir un trabajo, para cuando estén trabajando, porque hay un nivel de calidad en todo lo que ellos están presentando. Si es una presentación que ustedes van a pedir que sea frente al grupo, desde la vestimenta, desde la calidad precisamente de las imágenes y del contenido, así como el color que van a manejar y las dinámicas para que sus compañeros estén atentos precisamente a lo que sería la participación en el trabajo en equipo, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, debemos de fomentarlo y eso nos da precisamente que a la larga México realmente se convierte en un país no tan individualista, porque nos gusta trabajar individuales, más no en equipo, y eso lo vemos reflejado en el deporte y en diferentes disciplinas. Al mismo tiempo que yo hablaba de la ortografía, es la redacción. Lleva también un orden lógico, y ese orden lógico nos lo da una presentación o introducción, nos da ya propiamente el desarrollo de la investigación, del trabajo, etcétera, y al mismo tiempo nos da ya una serie de conclusiones que nos permiten ya resaltar los puntos más importantes de ese trabajo que nosotros realizamos y finalmente nos vamos ya a lo que sería las reflexiones finales o ya el cierre de ese trabajo. Son 4 pasos muy sencillos: la introducción, justificación, lo que sería ya el desarrollo propiamente, el resaltar los puntos más importantes
el cierre o la conclusión. Y con ello, nuestras presentaciones, nuestros trabajos de investigación y todo lo que tiene que ver con la presentación, tanto en redacción como de forma oral, vamos a tener muy buena estructura lógica que nos va a servir no solamente para la primaria, sino también para incluso los posgrados. Esto nos lleva precisamente a generar que, bueno, ya vimos parte de lo que viene siendo el maestro. Ahora vamos a la pausa y regresamos con los modales en alumnos. Y hablando precisamente de los alumnos, ¿cuáles serán esos buenos modales, esa etiqueta mínima que debemos de considerar en nuestro regreso a clases? Recuerden, inicia el ciclo escolar a nivel de todo nuestro país, norte, centro y sur, estaremos iniciando y qué mejor de una forma diferente, de una forma con un replanteamiento. Si el ciclo pasado no fue lo que queríamos, pues entonces vamos a aplicarnos para que realmente el ciclo escolar que se inicia sea mejor. Y necesitamos mejores alumnos, necesitamos mejores personas, necesitamos mejores generaciones que nos brinden los cambios no solamente económicos, políticos y sociales, sino de mentalidad. Y es ahí, en el aula, donde podemos marcar. Yo les digo que soy una enamorada del aula porque tiene la oportunidad en esos minutos, en ese tiempo, de marcar, de irradiar y de proyectar lo mejor que podemos ser. Y esto yo lo traslado precisamente a los alumnos. Lo primero que yo establecería con ellos es, hay que administrarnos mejor. Olvídense de trasnochar. Olvídense un poquito de tener hasta tarde la televisión encendida. Olvídense de estar estudiando con el televisor o con mi celular a un lado. Olvídense de ese ruido intermitente que no me permite concentrarme. Esa sería mi primera recomendación, de que si voy a estar estudiando o realizando algún trabajo, puede ser con una música, pero una música tranquila. Claro que puedo investigar en mi tablet, en mi laptop, incluso en mi celular, pero que no sea estar respondiendo WhatsApp y estar enviando fotografías o reenviando mensajitos y demás. Me concentro y administro mi tiempo. Después de que llegué de clases, ¿cuál es mi actividad? Voy a comer, después de comer tengo actividades extracurriculares, me pongo a hacer mi tarea o tengo algún trabajo en equipo y me programo. ¿Para qué? Para que no sean las 11 de la noche y yo todavía continúe con trabajos o tareas que no realicé. Necesito pensar en una alimentación sana. Y una alimentación sana no es comiéndote un sándwich o unas papas con un refresco de un salón de clases a otra aula o viceversa. Tenemos que darnos el tiempo de preparar un lunch, si ya somos, en este caso, adolescentes o alumnos universitarios, que realmente sean ricos ¿en qué? En proteína, en algo que nos genere un poquito de azúcar para la actividad cerebral y sobre todo no restarle importancia al omega 3. El omega 3 nos ayuda a nosotros a aspectos de concentración, aspectos de nos abre prácticamente nuestro cerebro, nuestra mente, para adquirir conocimiento. Entonces aquí la alimentación sana, alguien que desayuna muy bien, tiene energía para una actividad de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Quien no desayuna bien, simplemente va a estar dormido, bostezando, etcétera, etcétera. Y esto trae como consecuencia otro aspecto importante, que es el sueño reparador. Estamos hablando de 8 horas, no de 6, no de 4, no de 3. Me duermo a la 1 de la mañana y me despierto a las 6 de la mañana. A ese ritmo, ningún alumno logra pasar el primer mes. Entonces, lo importante es dormir muy bien, levantarme temprano y buscar esa alimentación sana de la que hemos hablado. A partir de ahí es cuidar la vialidad. Si
yo ya manejo como alumno la viabilidad en cuanto a llegar temprano, a no llegar apresurado, a generar una etiqueta de camino a la escuela, si voy en autobús o en el transporte público, ceder el lugar a una persona mayor, ceder el lugar a una persona, a una dama embarazada, ceder el lugar quizá a una persona que trae muchas cosas cargando, y ceder también el paso. Ya cuando llegué a mi colegio o a mi escuela o a mi universidad, el que siempre vayamos por la derecha en las escaleras y en los pasillos, porque si cada quien respetamos nuestra derecha, no se hacen esas aglomeraciones que vamos a observar. Respetar perfectamente las áreas públicas. Esto que es, si hay bebederos dentro de las instalaciones de nuestra escuela o de nuestro colegio, respetar el que el baño o el tocador de damas y de caballeros siempre busquemos que estén en buen estado. Nosotros somos los que lo usamos, por lo tanto, el colocar el papel de forma adecuada donde se marca, el jabón, las toallas o el papel para limpiar nuestras manos, todos lo usamos. Y lamentablemente a veces vemos que falta mucha educación en esos lugares que yo les digo que son tierras de nadie. Todos los usamos, pero nadie en muchas ocasiones los respetamos. Y de ahí pasaríamos a la parte de lo que es la cafetería o las áreas, por ejemplo, de jardín, el uso de la biblioteca, el uso de los salones o de las aulas, por ejemplo, de computación, en las que tenemos que tener una disciplina de guardar silencio, una disciplina de un orden. Terminé con esto, dejo todo mi equipo, todo lo que utilicé o los libros que por ahí solicité en biblioteca en un orden y respeto las reglas que se marcan, respeto los reglamentos que ahí se generan. Algo importante y que cada vez veo menos, sobre todo en la parte de primaria y secundaria, es todo lo que tiene que ver con la etiqueta y el buen comportamiento en las actividades cívicas. Esto es en el saludo a la bandera, esto es en las actividades de conferencias, en las actividades quizá de algún tipo de actividad propiamente ya de presentación de algún libro, de presentación quizá de una actividad de tipo más cultural. Entonces ahí el guardar silencio, el tener la disciplina para no estar jugando con el celular cuando es tiempo precisamente de poner atención. Estos son elementales, modales, pero que sin embargo los vamos precisamente olvidando. Un aspecto importante es nuestro arreglo personal. Ya lo veíamos en el caso de los profesores y no queda de largo precisamente alumnos y alumnas. Aquí quiero hacer enfático el cuidado en mi arreglo tanto del peinado, en el desaseo que en muchas ocasiones se observa con una barba mal cuidada, con los zapatos sumamente desgarbados, y sobre todo hablo también de el pudor y la decencia en lo que viene siendo nuestro arreglo en jovencitas, en ya chicas que pues están en una etapa o en edad de ser ya preadolescentes. Entonces aquí el uniforme hay que portarlo con mucha dignidad y no subirle 3 o 4 o 5 hasta 10 dedos a la falda, que por lo tanto pues tiene ya un orden y una disciplina. Y qué hablar de libros, cuadernos, que por si fuera poco es una inversión que sus papás realizan año con año. Y aquí es triste ver que realmente son listas larguísimas con una inversión que nos deja temblando, y nos deja temblando no solamente en agosto, puede pasar septiembre y octubre y continúas pagando precisamente esa inversión del regreso a clases y que no cuidemos. Entonces aquí se habla mucho de la persona o del alumno, cómo tiene sus libros, el cuidado, los libros. Muchas personas, pues se ha mencionado que los libros como tal no se subrayan, pero en ocasiones vale la pena, sobre todo para que se queden muy bien los conceptos. Es válido quizá con un marcatexto, pero ya no generar monitos, corazoncitos, rayitas, etcétera, para precisamente el dañar esos libros que pueden servirle a otra persona o quizá a nuestro hermano que viene en un nivel inferior y que sería conveniente para el siguiente ciclo escolar. Entonces aquí nos habla ya de una personalidad al momento en que observas tú una mochila realmente limpia,
una mochila que no se vea desastrosa y que eso refleja también a la persona de quien porta precisamente con un orden y con una pulcritud que realmente actualmente se agradece. ¿Y qué podemos decir adicionalmente el comportamiento dentro del aula? Yo les digo que el comportamiento debe de ser con un respeto tanto para quien imparte la materia como para el resto de sus compañeros que la están escuchando y asimismo para la inversión que están haciendo sus papás, sea una institución pública o sea una institución privada. Porque no solamente es si pago o no colegiatura, implica el traslado, implica todos los materiales, implica toda la vestimenta, implica todo lo que conlleva a la dinámica familiar para tener a tiempo desayuno, comida, cena y que en muchas ocasiones se limitan otras cosas porque vayas en tiempo y forma a la única actividad que tienes y por la cual debes de estar trabajando fuertemente, que es el estudio. Y a veces parece que se nos olvida. Entonces yo creo que tenemos que volver a replantearlo y esto yo lo conjuntaría, queridos alumnos, queridos jóvenes, con el deporte y la práctica de algo cultural. La lectura, no solamente si me dejaron 5 páginas de leer, pues yo leo 10 o leo un librito adicional. Y el deporte nos va a dar elementos para qué, para no tener otros distractores. Vamos a hablar más en detalle después de la pausa. No se vayan. Este programa realmente me ha encantado el poder compartir con todos ustedes no solamente esa parte de la etiqueta, de los modales, de la imagen, con fines meramente sociales, ¿no? Sino estamos hablando que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad no solamente de entretener, sino también de orientar, de educar, de llevar a la crítica, a la reflexión y realmente en Radio Mujer eso buscamos. Y buscamos que ustedes realmente encuentren un contenido, una aplicación práctica de los temas que día a día estamos preparando para todos y todas ustedes. Entonces realmente hablar del regreso a clases es de una preparación previa de actitud, no solamente de papás, sino también de alumnos, de maestros y de directivos de las diferentes instancias educativas. Entonces aquí nosotros aportamos un elemento importante que pues va ad hoc con lo que es la imagen y los buenos modales y hemos hablado ya sea de maestros, ya sea de alumnos, chicos, chicas, por favor, ese respeto en el uso poco, pues ahora sí cuidado de lo que es la laptop, la tablet y lo que serían los celulares dentro del aula. Si el maestro permite por aspectos de investigación, por aspectos de una actividad, adelante. Si no es así, por favor eviten así como que uno no los ve y acá abajo del pupitre o de la mesa o del banco que tenemos asignado, realmente nos damos cuenta. Entonces, por ese respeto habrá que evitarlo. Y me gustaría entrar en la etapa de los papás. ¿Qué modales debemos nosotros de cuidar como papás? No solamente el regreso a clases, sino en cualquier circunstancia, pero vamos enfocándolo por el tema que nos toca tratar el día de hoy. Lo primero que quisiera recomendarles es, por favor, mamás, hay que levantarnos más temprano para poder tener la posibilidad de brindarles un desayuno digno a nuestros hijos. Y el desayuno digno implica no un licuado corriendo y arriba ya de la camioneta o del vehículo para trasladarlos al colegio. Implica la colocación de una mesa o una barrita bien puesta con lo mínimo para que puedan desayunar, si son 6:30 de la mañana o 7 de la mañana, pero que salgan desayunados los chicos. Y de ahí partimos también para que mientras ellos van desayunando, ustedes ya tengan previsto lo que va a ser el lunch que se van a llevar, porque no los podemos enviar con 20, 30, 50 pesos, en los cuales nosotros no tenemos la certeza que realmente se vayan a desayunar de forma adecuada. Y es ahí donde comienza la etiqueta desde cómo les voy a acomodar su lunch en pequeños, en este caso recipientes dignos, en colores agradables, en buen estado,
que al niño o al joven le dé gusto abrir esos recipientes y que realmente no den pena por lo muy usado o ya lo muy maltratado. Desde su servilleta, desde la botella en donde lleva todo lo que viene siendo los líquidos, perfectamente bien arreglado, que nos invite a abrir nuestro lunch por la variedad que tenemos ahí y que no sean precisamente comida chatarra, lo que sea pues ahora sí o que se tenga previsto. Ese sería un punto importante dentro de esa alimentación sana, al igual que ya las escuelas están realizando una fuerte labor que todavía no se logra de evitar alimentos nocivos y que simplemente promueven el incremento del peso en los alumnos. Una supervisión de todo su atuendo, si llevan uniforme en perfecto estado, si llevan blusa, camisas, jeans, tenis limpios. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que se vive en casa. Y aquí, hablando de esa supervisión diaria, enseñarlos desde voler el zapato. Podrá resultar elemental, pero esto nos va a marcar para que realmente en un futuro se tenga realmente a un ejecutivo, a una directiva perfectamente bien alineada. Y yo les diría, mamás, por favor, levantémonos 15 minutos antes para que vayamos dignas a dejar a nuestros hijos a la escuela y sin prisas. ¿Por qué? Porque las peores, y lo tengo que confesar, las peores, ahora sí que conductoras somos las mujeres. Nos estacionamos en doble fila, no damos el paso, damos una vuelta en U de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque ya se nos hizo tarde. No llega el chico tarde. Nosotros, como mamás y como papás, fuimos los que promovimos esa llegada tarde. Así que vamos tomando el tiempo, vamos de una forma pues arregladas, no casi con la pijama y a medio peinar, y eso nos va a brindar también a la imagen tanto del exterior como al interior de nuestra casa, precisamente de ese arreglo. Y de ahí me gustaría retomar la parte importante de todo lo que tiene que ver con el integrar nuestra lista de útiles escolares, pero también el reciclar. Hay que promover el reciclaje de colores o de artículos que pueden volver a servir para el siguiente ciclo escolar y que podemos generar una actividad de familia para que hagamos una selección de lo que sirve, de lo que nos sirve, de lo que podemos utilizar y al mismo tiempo que podemos donar a quien más lo necesita. Es aquí donde viene esa labor precisamente de hacerlos responsables y de brindar esa responsabilidad social ciudadana a otras personas que les podemos apoyar quizá con pequeñas aportaciones de libretas, con hojas que no terminamos de utilizar y que generamos por ahí unas libretas pues recicladas. Podemos generar juegos de geometría y otro tipo de cosas para personas con bajos recursos y que nos van a estar eternamente agradecidos precisamente por aportar este tipo de iniciativas con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y vamos fomentando precisamente el que sean dadivosos, el que realmente no sean individualistas, sino que vean también por otras personas que menos tienen. Y todo esto lo tenemos que hacer con el cariño y con la comprensión. Soy partidaria de sí aplicar reglas, de sí aplicar las obligaciones que tienen que hacer nuestros hijos, pero con cariño, con disciplina asertiva y con un elemento importante que es no grito, no golpe. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que tengamos hijos realmente felices, hijos que no estén esperando o el premio o el castigo, sino realmente conscientes de su realidad y de la responsabilidad que les toca como hijos. Entonces aquí como papás tenemos que ponernos de acuerdo, papá y mamá, cuáles van a ser las reglas del juego para este ciclo escolar, de qué manera van a ayudar en casa, cómo va a ser el día a día, el minuto a minuto después de que salen de clases, cuáles van a ser y definir las actividades extracurriculares, cómo va a ser el orden que vamos a tener en el coche. ¿Por qué? Por el uso del cinturón de seguridad, por el uso perfectamente bien establecido del orden que debemos de llevar dentro del coche, de la camioneta. ¿Por qué? Porque es el que nos traslada, es el que nos lleva, y entonces necesitamos también ahí practicar
la cordura y sobre todo la etiqueta de ir perfectamente no gritando, no distrayendo y en un afán de cooperar con papá o mamá que son quienes van al frente del volante. ¿Qué más les recomiendo en materia de todo lo que tiene que ver con esos buenos modales? Bueno, pues la comunicación permanente, respetuosa y no exigente y prepotente con el maestro y con el director de la escuela o del colegio. Pensamos que nuestros hijos no rompen una taza, no rompen un plato y hay que conocer la realidad. Si hay una llamada de atención, si hay una cita por una situación que se está presentando, ir en vías no de reclamar, sino de hacer equipo con el maestro, con la orientadora, con la coordinadora, con el director, para ver de qué manera es la mejor forma de ayudar a mi hijo en la etapa que está viviendo o en la situación que se está presentando. No ir con esa espada desenvainada con tal de que, a ver, ¿cómo que estuvo esto con mi hijo si él es un alma de Dios, etcétera, etcétera? Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones y mantener una cordura y un buen comportamiento con el director o con los directivos del colegio o de la escuela. Esto nos va a permitir realmente que haya una comunicación recíproca que nos permita el bien de nuestro chiquito, de nuestra jovencita o de nuestro joven, en una etapa en la cual puede ser importante. Adicionalmente, tenemos que estar muy pendientes de, sobre todo, una tendencia importante que es el aprovechamiento al máximo de todas sus capacidades. Y es la mejor forma de hacerlo con buenos modales, con etiqueta y sobre todo con una buena actitud en este inicio escolar. Aquí en Radio Mujer nos interesa el poder compartir y hemos compartido el día de hoy todo lo que tiene que ver con el regreso a clases y los buenos modales. Gracias nuevamente a Toño, a David, a Abraham en toda la parte operativa, a Donají en la producción, a Jessy en los teléfonos y a ustedes por su amable atención. No nos despedimos, estaremos el próximo lunes con muchísimo ánimo. Buen inicio de semana.